Y nosotros, quienes hemos sido lavados de todo lo que no es Dios, seremos la consumación de la nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Nos complace volver a saludar a nuestro hermano José Ramón Asensio. El hermano José Ramón ha estado en repetidas ocasiones con nosotros y es siempre un gozo tenerle. Saludos, José Ramón. Gracias, hermano, por estar aquí de nuevo. Hoy concluiremos el mensaje titulado Salvos por medio del agua. Este mensaje lo comenzamos en el programa anterior y nos revela que la experiencia de Noé en el diluvio es una prefigura del bautismo. ¿Podría usted darnos un breve repaso del mensaje anterior? Podemos repasar enfocándonos en el arca y el agua. El arca es un tipo de Cristo. Estar en el arca, así como Noé, tipifica estar en Cristo por medio de haber creído en Él. El agua es el agua del juicio, la cual destruyó al mundo y a la gente que había sido condenada por Dios. Pero esta misma agua fue una salvación para los que estaban en el arca. El arca, y solamente el arca pudo pasar por las aguas del juicio y salir a flote en una nueva creación. Ya que Noé estaba en el arca, el agua que juzgó al mundo también salvó a Noé de la generación condenada por Dios. Así como el arca tipifica a Cristo, el agua de este gran diluvio tipifica el bautismo. Este cuadro nos muestra que somos salvos del mundo por medio del bautismo, cuando obedecemos a Dios y somos bautizados en Cristo. En conclusión, por Cristo y el bautismo somos introducidos en la esfera de la nueva creación de Dios para el cumplimiento de su economía eterna. Muchísimas gracias, hermano José Ramón. Comencemos entonces el estudio vida de hoy con Witness Lee. Baptism with water El bautismo por medio del agua signifies representa the judging death of Christ. la muerte juzgadora de Cristo, que nos salva del mundo que ha sido condenado por Dios. Esta clase de bautismo fue tipificado por el diluvio, que separó a Noé y que nos separa de esta era maligna. Ahora podemos entender qué gran bautisterio fue este. Y fue un bautismo muy largo, que duró al menos 40 días. En la Biblia, el número 40 representa un periodo de prueba completo. Ciertamente, este fue un gran periodo de prueba. Y les digo que esta fue la primera vez que la Biblia menciona algo acerca del bautismo. Esta fue la semilla del bautismo. Primera de Pedro 3:20 dice que el diluvio por el cual pasó Noé fue la figura en tipología del bautismo que nos salva. Y en 1 de Corintios 10 dice que el paso del Mar Rojo también es un tipo del bautismo que nos salva del poder del mundo de Satanás, o del poder del mundo satánico. Así que en la Biblia tenemos dos figuras del bautismo. Ahora, aparte de las figuras que tipifican el bautismo, también tenemos otras señales bíblicas que representan al bautismo. Primeramente, el bautismo era representado por el lavacro del tabernáculo. El lavacro se encontraba al frente del tabernáculo. El área que estaba fuera del tabernáculo representa al mundo. Supongamos que alguien se sale del mundo y desea ser un sacerdote para entrar en la presencia de Dios en el tabernáculo. Para esto, la persona tendría primero que pasar por el altar, el cual representa la cruz de Cristo. En el altar se presentaban las ofrendas por los pecados. Después de pasar por el altar, se eliminaban los pecados y la persona era salva. Ahora, por medio de la cruz que representa el altar, fuimos salvos. Pero muchos cristianos piensan que después de pasar por el altar, esta persona podía entrar inmediatamente en el lugar santo,
que estaba dentro del tabernáculo. Pero dicha persona no podía moverse tan rápidamente, porque después de pasar por el altar, necesitaba lavarse en el lavacro. El lavacro no era para eliminar los pecados. Los pecados ya habían sido eliminados en el altar, o sea, en la cruz. El lavacro eliminaba la suciedad de la tierra. La persona necesitaba lavarse porque traía sobre sí la suciedad de la tierra. Estaba contaminado con la tierra. Así que el lavamiento del lavacro quitaba esa suciedad. La sangre estaba sobre el altar y no en el lavacro. Así que después que los pecados eran eliminados en el altar y de que la suciedad terrenal era quitada en el lavacro, entonces que el hombre podía entrar en el lugar santo y venir a la presencia de Dios. Hoy en día, muchos cristianos se dan cuenta que no pueden entrar en la presencia de Dios. Si bien fueron salvos en la cruz, ellos sienten que todavía existe una separación, una barrera que les impide entrar en la presencia de Dios. ¿Y qué es eso? Esa es la suciedad del mundo. Ellos carecen del lavamiento que produce el lavacro, el cual quita la suciedad del mundo. En otras palabras, sus pecados fueron eliminados en la cruz, pero el mundo que traen consigo no ha sido sepultado debajo del Mar Rojo. El lavacro es una señal del bautismo, del diluvio y del Mar Rojo. Los hijos de Israel entraron en la tierra prometida y pasaron no solo el Mar Rojo, sino también el Jordán, y entraron a la tierra prometida para edificar el templo. Así que allí se aplica el mismo principio. Así que enfrente del templo no solamente había un lavacro, sino había un mar de bronce y 10 lavacros que estaban allí en el templo. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 7, 23. Este mar no era un mar de oro, sino un mar de bronce. Así que, junto con el templo, construyeron este mar de bronce con 10 lavacros, y el bronce representa el juicio. El mar de bronce y los 10 lavacros indican la plenitud de la realización del bautismo, o la plenitud de la realidad del bautismo. Ustedes no pueden entrar en la presencia de Dios sin antes pasar por el verdadero significado del bautismo. Es decir, que tenemos que ser sepultados para el mundo. Tenemos que sepultar nuestro mundo. Debemos sepultar nuestro salir de compras. Espero que no se ofendan conmigo porque, por supuesto, no hay nada malo si usted va de compras cuando es guiado por el Señor. Pero si lo hace sin la dirección del Señor, usted va a estar muerto por unos cuantos días. No va a poder orar muy bien. No va a poder entrar en la presencia del Señor durante ese tiempo. Y no discuta doctrinalmente. No hay nada malo en comprar una prenda de vestir. No diga eso. Aunque no hay nada inmoral, su espíritu le dice que mientras lleve esa prenda, no podrá orar con la presencia del Señor. Aunque quizás pueda orar sin sentir la presencia de Dios, no puede entrar en la presencia de Dios antes de quitarse esa prenda. Pero si lo hace, estará libre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos meternos en el mar de bronce. Tal vez su mentalidad haga que menee la cabeza y diga, ajá, pero en su espíritu hay algo más. Por favor, entiendan esto. Hermano José Ramón, anteriormente el hermano Witness Lee compartió acerca de cómo el bautismo describe el juicio de Dios sobre el mundo por medio de la cruz de Cristo y cómo nosotros fuimos salvos por medio de la separación que ocurrió a causa de este juicio. Ahora, el hermano Lee muestra que el lavacro en el Antiguo Testamento es una señal bíblica que representa el significado del bautismo. ¿Podría señalar el significado del lavacro en nuestra experiencia del bautismo? Bueno, para ver el significado del lavacro, primero necesitamos ver el significado del altar.
Lo hago de esta manera para llamar la atención al hecho de que muchos creyentes tienen conciencia del pecado y de los pecados, pero no están suficientemente conscientes de la suciedad causada por el contacto con el mundo. Los sacrificios ofrecidos en el altar tipifican a Cristo, quien es el cumplimiento de todas las ofrendas. Por medio del Cristo crucificado, aquel que derramó su sangre redentora, se solucionó el problema del pecado. Los pecados en nuestro comportamiento y el pecado en nuestra naturaleza son eliminados por la cruz. Tal vez podamos pensar que ahora el camino a la comunión con Dios ya no tiene ningún estorbo. Sin embargo, todavía tenemos que pasar por el lavacro. Los sacerdotes que servían se lavaban los pies y las manos en el lavacro. El lavacro con el agua representa un aspecto particular del bautismo. ¿Cuál? Bueno, el hermano Lee nos dio una interpretación exacta. Es el bautismo aplicado a nosotros en el sentido que nos limpia de la suciedad por la corrupción del mundo, o sea, quita la condenación en nuestra conciencia cuando nos ensuciamos al tener contacto con el sistema satánico del mundo. Por supuesto, tenemos que vivir en este mundo, pero sin ser del mundo. Aun si estamos en el mundo y no somos del mundo, no podemos evitar ensuciarnos al tener contacto con el mundo. La solución para esta suciedad no es la sangre, sino el bautismo. Por tanto, necesitamos tener una experiencia continua de la realidad del bautismo. De la misma manera que recibimos la limpieza de nuestros pecados por fe en la sangre de Jesús, así también recibimos la aplicación de la realidad del bautismo para ser limpiados y purificados de la suciedad del mundo. El bautismo, particularmente, declara el juicio de Dios sobre el mundo, que es el sistema de Satanás. Necesitamos estar de acuerdo con Dios en su juicio contra el mundo. Si hacemos esto en nuestra experiencia, seremos lavados, limpiados y purificados en el lavacro del bautismo para tener una comunión dulce con Dios en el tabernáculo, es decir, en su lugar de morada. Hermano José Ramón, el bautismo es un tema que, especialmente en el Nuevo Testamento, parece causar mucha confusión y muchas interpretaciones diferentes. Parece ser que los cuadros presentados en el Antiguo Testamento son muy importantes para que tengamos un entendimiento sólido y genuino del significado del bautismo. ¿No es así? Su comentario me recuerda un principio básico para interpretar la Biblia. Esto es, que el Antiguo Testamento es un libro de muchos cuadros, y el Nuevo Testamento da las definiciones claras según la revelación divina. Por eso, aunque apreciamos mucho las definiciones del Nuevo Testamento, tendremos un entendimiento pleno solamente si consideramos estas definiciones junto con los cuadros presentados en el Antiguo Testamento. Así que, por la gracia del Señor, he aprendido a confesar que necesito los cuadros. Necesito estudiar los cuadros juntamente con las definiciones y necesito leer las definiciones a la luz de los cuadros. Cuando tenemos ambos, entonces tendremos un entendimiento exacto de las verdades de la palabra divina. Gracias, hermano. Regresemos al libro de cuadros y a Witness Lee. In Revelation, chapter 4 and chapter 15. En Apocalipsis 4 y 15, God is on the throne. Dios está en el trono. John in the Spirit saw the throne. Juan estaba en el Espíritu y él vio el trono de Dios. Enfrente del trono, ¿qué cosa había ahí? Un mar de vidrio. ¿Qué significa esto? La Biblia es muy significativa. Primero tenemos el mar de bronce, el cual significa el juicio. Ahora tenemos el mar de vidrio. Esto representa el exponer. Nos expone. El mar de Dios es claro como el cristal, mezclado con fuego.
Esto también es un símbolo del bautismo. Este es el bautismo universal. Todos sabemos que un mar tiene agua, pero este mar no solo tiene agua, sino también fuego. ¿Qué significa esto? Primero Dios juzgó con agua. Dios juzgó la era preadámica con agua. Y la juzgó con el diluvio en el tiempo de Noé. Con agua. Pero después del diluvio, Dios dijo que desde ese punto en adelante, Él no juzgaría más con agua. ¿Sino con qué? ¡Con fuego! ¡Con fuego! Así que esta agua está mezclada con fuego. El fuego está ardiendo en el agua. Hay dos categorías de juicio dados por Dios sobre las criaturas caídas. Primero por agua y después por fuego. Les digo que al final, este mar de vidrio, de agua mezclada con fuego, se consumará ¿en qué? Se consumará en el lago de fuego. ¿Saben que en su bautismo, lo que fue sepultado allí se irá al lago de fuego? ¿Y quiénes están sobre el mar de vidrio? Los que son salvos. Todos los salvos estarán sobre este mar de vidrio, regocijándose y cantando. ¿Y qué es lo que cantaban? Cantaban dos tipos de cánticos. Número uno, el cántico de Moisés. Y el segundo canto es el canto del Cordero. Porque Moisés los trajo a través del Mar Rojo. Y el Cordero de Dios nos trajo a través del agua del bautismo. Ahora, todos los que son salvos están sobre el mar de vidrio. Este es el bautismo universal. Bueno, hermano José Ramón, una vez más Witness Lee ha conectado algo que se ve primeramente en Génesis con una consumación que se encuentra en Apocalipsis. En Apocalipsis están los salvos sobre el mar de vidrio cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Qué significa esto y cómo se relaciona con nuestro bautismo? De acuerdo a Apocalipsis 1:1, Apocalipsis es un libro de señales, es decir, símbolos con significado espiritual. En Apocalipsis 15:2, el mar de vidrio mezclado con fuego implica una mezcla de dos sustancias. El mar obviamente es un asunto de agua, pero esta agua está mezclada con fuego. En el Antiguo Testamento Dios juzgó con agua por lo menos 2 veces, y luego hizo un pacto con Noé, que ya no iba a juzgar más con agua. De ahí en adelante Dios juzgó, en su juicio justo, no por agua, sino por fuego. Sodoma y Gomorra fueron juzgadas por fuego y otros también fueron juzgados por fuego. Así como en Levítico capítulo 10, versículo 2 y Números capítulo 16, versículo 35. Ahora, cuando venimos a esta porción de Apocalipsis, tenemos una combinación de estos dos juicios, un mar de vidrio, el cual es una prefigura del lago de fuego. Los vencedores, aquellos que se ven cantando, alabando a Dios, son los que han vencido principalmente por medio del bautismo. O sea, están en unidad con Dios y están de acuerdo con el juicio de Dios sobre todo lo que no es Cristo. Ellos han sido salvos de lo que Dios ha condenado. En nuestra experiencia, cantamos, nos regocijamos, alabamos, vencemos cuando entramos en la realidad de nuestro bautismo. Es decir, cuando nos separamos de todo lo que Dios condena y somos uno con Él para llevar a cabo su economía, aún al costo de nuestro bienestar. Entonces estamos llenos de cánticos, así como los israelitas cantaron en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Estamos llenos de regocijo y somos uno con Dios para su economía. Por tanto,
¿por qué no nos regocijamos y le alabamos parados sobre el mar de vidrio que está mezclado con fuego? Todo lo que está en este mar va para el lago de fuego, pero los vencedores que están en pie sobre el mar de vidrio son parte de la nueva Jerusalén. Por eso no me extraña el hecho de que están tan llenos de gozo. Ni a mí tampoco me extraña que estén tan llenos de gozo. Muchas gracias. Regresemos con Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Eventually, Al final, all the created things will be burned. todo lo que fue creado será quemado. The whole creation Toda la creación will pass through the baptism. pasará por el bautismo, y la vejez será quemada y será lavada por el fuego ardiente, y todo irá al lago de fuego. Entonces el nuevo cielo y la nueva tierra será traída a la presencia de Dios. ¿Entienden? El lago de fuego es la consumación de todos los bautismos en todas las edades. Todos los bautismos que ocurrieron durante las edades se consumarán en el lago de fuego. Y lo que quede será traído a la presencia de Dios, quien hará la nueva Jerusalén su habitación eterna. ¡Aleluya! Esto es ser salvo por agua. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que lo que no es de Dios y lo que no sea para Dios tiene que ser lavado allí por el diluvio. Y este diluvio será mezclado con fuego y se consumará en el lago de fuego. Y nosotros, quienes hemos sido lavados de todo lo que no es Dios, seremos la consumación de la nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta de que ahora el principio es el mismo? La iglesia es la nueva Jerusalén y el bautisterio es el lago de fuego. Esta es una miniatura que nos muestra cómo la iglesia llega a ser la nueva Jerusalén y cómo todas las cosas sepultadas en el bautisterio irán al lago de fuego. ¡Aleluya! Esto es ser salvo. ¿Por medio de qué? Por medio del agua. Esta salvación nos sacará de la generación torcida y perversa y nos introducirá en el reino de Dios. Hermano José Ramón, es un asunto muy sobrio darse cuenta que todo lo que es sepultado en el agua del bautismo desembocará en el lago de fuego. Por otro lado, todos los que fueron purificados tendrán motivo para regocijarse, ¿no es así? Aquellos que tengan esta experiencia estarán llenos de canto y llenos de regocijo vencedor, porque en su unión con Cristo fueron salvos del sistema satánico y serán completamente uno con Él para su economía. Aún ahora, si no estamos completamente contentos con el Señor, cantando y regocijándonos, esto es algo anormal. No debemos tener una mente bidimensional, es decir, con un pie en la línea que va para el lago de fuego y el otro en la línea que va hacia la nueva Jerusalén. Nuestros pies deben estar en el lado de la economía de Dios y nuestro ser tiene que estar donde Dios está, la nueva Jerusalén. Cuando vemos esto y lo aplicamos por medio del bautismo, el enemigo es expuesto. Podemos pararnos en contra de él y tener gran regocijo. Ciertamente que esto es causa de gran regocijo. ¡Aleluya! Amén. Hermano José Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un privilegio estar aquí, Víctor. Gracias por invitarme a su programa.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.